Hace algunos días hicimos el top de los 5 programas más gachos y asquerosos de TV Apesta. Y aunque el tema nos da para otros 2 videos más, por las opiniones de los suscriptores, también nos pidieron que habláramos de uno de los abortos más indignos y despreciables de la televisión mexicana, Televisa. Una empresa que, como usted sabe muy bien, en este canal ya es cliente frecuente porque, aunque a muchos les duela y les moleste, esta aberración de canal de televisión ha sido cómplice, partícipe, responsable y colaborador para incrementar la ignorancia de los mexicanos a través del tiempo. Una televisora en decadencia que por muchos años mintió a las personas, escondió la verdad y fue parte del saqueo millonario de las arcas del erario, incrementando su riqueza a costa del dinero de los mexicanos, manipulando a las audiencias e incluso operó para ciertos partidos políticos para que se les condonaran impuestos, les dieran chayote y así incrementaran sus riquezas, la del tigre y la del cuyo Azcárraga. 2 principales entes que vieron en las clases medias y bajas la forma de vender y de crear zombies con contenido barato, sin alguna enseñanza, con alguna pizca de valor. Programas de alguna manera que no tenían un impacto benéfico en la sociedad y que solo estereotipaba y señalaba sin razón alguna a la gente a través del clasismo y el elitismo que aún sigue perseverando en algunas clases sociales. Gracias a Televisa, por mucho tiempo la gente tenía prohibido hablar de política, crear esa típica familia católica apostólica que solo estuviera enfocada en la fe y en el fútbol, que dejara la política en manos de los que saben, entre comillas. Por eso mismo, creaba programas de chismes, como La Oreja, para que la señora de la casa se mantuviera entretenida mientras hacía la comida o cuidaba a los chamacos, junto con programas matutinos que en su mayoría han sido una porquería como Hoy, el cual a la fecha sigue existiendo gracias a que Televisa le apuesta a seguir mareando a las pocas audiencias que les quedan con cierta fidelidad, recordando que en esa mugre de programa 2 ineptos, como el Negro Araiza y la MILF de Andrea Legarreta, se pusieron a dar clases de economía. ¿O qué tal aquel programa super piterísimo, que no servía para nada solo para lebrestar el morbo con puros actores salidos del SEA de Televisa y que recogían a veces de la calle? Un programa llamado Hasta en las Mejores Familias que conducía irónicamente una actriz y luego diputada como Carmen Salinas, quien era uno de los cartuchos quemados, pero que de alguna manera le servían a la gran ramera para idiotizar a las personas. Un programa altamente tóxico y nefasto. Bueno, estos y otros más desfilarán en este video, programas que ahora tienen una utilidad: servirnos plenamente para enseñarle a las audiencias lo que era el México del ayer, donde la gran ramera Televisa maleducó en contenidos a la gente, disfrazados todos de entretenimiento, los cuales para ellos generó muchas ganancias a costa de la ignorancia y de la irresponsabilidad comunicativa, que a la fecha sigue vomitando en lo que queda de esta porquería y harapienta empresa. Prepárate, ponte cómodo, porque este video lo vas a disfrutar como no tienes idea. Algunos seguramente se molestarán porque de alguna manera fueron moldeados a la imagen y semejanza de Televisa en cuestión de entretenimiento. Pero otros, quienes ya se quitaron la venda de los ojos, entenderán que estaban en el camino de los borregos, ese que está lleno de gente inculta que aplaude como foca todo lo que la empresa del Cuyo muestra en pantalla. Por cierto, ya hemos recibido algunos correos de personas que participaron en el video de las estafas. Algunos casos están muy turbios y próximamente tendremos en video recogiendo las mejores anécdotas de la gente que fue estafada por diversos medios. Muchos de ellos se anunciaron obviamente en TV Azteca y Televisa. Si alguna vez fuiste víctima de una estafa, ya sea bancaria o telefónica, puedes mandarnos tu historia al correo que ves en pantalla. Es por eso que hoy te presento 5 programas más grotescos y vomitivos que produce Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de todos nuestros contenidos.
Televisa siempre ha fungido como engrane fundamental para la política mexicana. Ha sido pieza fundamental para inyectarle en la mente de las audiencias ciertos candidatos hundidos en la miseria de la corrupción. Les ha lavado la cara, los ha puesto guapos y los termina por exhibir como blancas palomitas, para que la gente crea y vote por el candidato que más se le acerque a las necesidades de la televisora del Cuyo. Ese modus operandi se dio por muchos años, gracias a los contenidos basura. Pero ojo, que no solo en la política ha existido esta metodología de adoctrinamiento, en este caso político, sino también en la cuestión religiosa, ya que Televisa representa la hipocresía hecha canal, los típicos come santos y cagadiablos. ¿Pero qué? Por tener un espacio en cadena nacional, mágicamente estos ineptos y absurdos lectores de noticias toman el rol de educadores, de personas acreditadas para opinar de un tema el cual ni siquiera dominan, o en su defecto, para hablar de religión. Actualmente, en México existen personajes que apoyan a la ultraderecha, como el caso de Esteban Arce. Hay que recordar que los 4 puntos éticos de la comunicación son escuchar siempre al público, respetar la confidencialidad y la privacidad, garantizar la transparencia y honestidad, y el último, elegir el momento y el lugar adecuados para contar una historia. Y en este último, el programa mal llamado Matutino Express, que era solo un espacio para que un güey como Esteban Arce empezara a vomitar muchas veces noticias falsas, y en otras ocasiones tratar de adoctrinar en religión católica a las audiencias. Este mongol es un católico declarado, inclusive a veces da conferencias en la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, en un congreso llamado Guadalupe y Fátima, mensaje de esperanza. Este vato con buena frente para jugar frontón explicó que tuvo una visión donde, según sus chochos, se le apareció la Virgen María durante una peregrinación que hizo en Bosnia y Herzegovina. Según este soquete, allá se le apareció la visión, describiéndola como una imagen luminosa en la cima de un cerro, algo así como la versión de Juan Dieguito balcanizado. Por eso, desde ese momento, este petardo, según él, se dedica a hacer el bien, y por eso promueve el odio y la intolerancia hacia la comunidad LGBT, X, Y y Z, porque según él, eso es del diablo. Pero, ¿por qué toco este punto y no el de Matutino Express? Bueno, antes de entrar a eso, necesito que escuche lo que este pelmazo dijo en una entrevista, cuando contó su anécdota. Escuche muy bien. Textual, dijo lo siguiente: a partir de ese día he tratado a través de la oración de cambiar todo. Al regresar de aquel viaje a mi trabajo normal, decidí que en cada uno de mis programas daría un mensaje positivo para promover la defensa de la familia, de los no nacidos y de los valores de la sociedad. Bueno, ahora que ya sabe el contexto de este sujeto, vayamos a ver lo que hizo en esa porquería de programa llamado Matutino Express. Y hay que decirlo, cada quien puede hacer con su creencia religiosa lo que quiera. Es un país libre. El pedo acá es que este mequetrefe ocupa los espacios de información para adoctrinar a la gente que nunca se lo pidió, sin respetar precisamente uno de los puntos de la ética informativa. Esto lo aclaro para que los creyentes no salgan molestos por lo que voy a decir más adelante. Hay que saber diferenciar entre el libre albedrío y la creencia religiosa, la cual se respeta, y el adoctrinamiento, solo porque una persona lo quiera hacer por fanatismo. En fin, durante varios programas este inútil empezó a hablar de religión, e inclusive en sus pláticas, cuando lo contrataban como orador para hablar, por ejemplo, de la libertad de expresión, terminaba criticando a los gays y hablando de Dios. Por ejemplo, en San Luis Potosí, muchos estudiantes se le fueron encima porque empezó a fomentar la discriminación de las personas con diferentes orientaciones sexuales. Todo eso en el segundo Congreso Universitario organizado por la Comisión de Educación de la Coparmex. El tema se llamaba Valores, Familia y Libertad de Expresión. O sea, el vato hizo todo lo contrario, solo porque una luz se le apareció y pensó que era la Virgen. En uno de sus programas de Matutino Express, hoy llamado Express de la Mañana, dijo que los hombres que gustan de hombres son una demencia animal.
además de burlarse en cadena nacional de todas las maneras posibles de la gente de esa comunidad. Los ha considerado como una aberración, una degeneración. También, en 2021, hizo comentarios clasistas sobre Yalitza Aparicio, donde ha hecho mofa de sus rasgos indígenas. Pero, ¿por qué Televisa no cancela este programa pitero? Por el simple hecho de lo que comenté al inicio del video. A ellos les conviene seguir adoctrinando a los que todavía los consumen. Todo con muchas ideologías rancias del ayer. Pero, ¿qué tal cuando el mongol de Esteban Arce da noticias falsas? Ahí sí, no dice ni pío. En varias ocasiones intentó engañar a la gente. Por ejemplo, cuando dijo en 2021 que el AIFA estaba mal ubicado solo porque AMLO tuvo que llegar en avión a la que fuera base aérea de La Serena, recordando que fue uno de los que empezó a mentir sobre el mentado cerro que estaba cerca del aeropuerto, que según no dejaría que los vuelos llegasen y saliesen, y hasta evocaba a una catástrofe. Vaya inepto. O cuando se burló de la gente que recibe los programas sociales. Textual, dijo lo siguiente: buenos días, mi clase media, entre comillas. ¿Cómo amanecimos? ¿Listos para esforzarse, ganarse un lugar y salir adelante? ¿O nos vamos a quedar esperando dádivas del presupuesto federal a cambio de un voto? Esteban Arce es el típico mequetrefe que se dice provida, católico, que no rompe ni un plato, pero si te das la espalda, te la aplica sin pensarlo. El típico hipócrita come santos y caga diablos. Por cierto, Matutino Express, o como se llame esa porquería, es un programa sin contenido. Quieren hablar de todo, pero terminan hablando de nada. La gente que trabaja allí, como talento, tiene poco conocimiento y dominio de los temas. Quieren hablar de espectáculos, deportes, cultura general y solo valen nepe. Es un programa dedicado a este pájaro nalgón para que hable de política y de catolicismo. A la fecha, sigue en el aire, solo para adoctrinar a los ignorantes. Este es uno de los programas más nefastos y asquerosos que existen a la fecha en Televisa, aunque desde el 2023 salieron del aire en Estados Unidos debido al pleito que se le venía encima al Cuyo Azcárraga con el tema de la corrupción con la FIFA. De hecho, este programa, surgido en 1998, fue uno de los que por excelencia tenían en la mensa a mucha audiencia, más a las señoras que se dedicaban al hogar. La temática era que ese público se llenara de más ignorancia, para que en casa propagara esa ignorancia que la madre de familia vio en televisión. En un efecto dominó, pues era un programa que hablaba de cosas políticas también, pero la disfrazaban con chismes, temas del hogar y muchas otras estupideces. Hoy es un programa que no abona nada, solo para perder el tiempo. De hecho, nunca dejó nada bueno en todas sus emisiones que llevan hasta la fecha. O díganme, ¿qué de bueno ha dejado este pichurriento programa a la sociedad mexicana? Nada en realidad. No hay enseñanza, no hay reflexión y valores, no hay nada. Solo puro chisme barato encaminado al sensacionalismo y al amarillismo. Y dentro de su N número de conductores, los únicos que han sobrevivido a esa basura, por alguna razón, han sido el Negro Araiza y la MILF de Andrea Legarreta, la cual, según algunas lenguas, está bien parada con la Gran Ramera, debido a las palancas que tiene con Bernardo Gómez, que dicho sea de paso, supuestamente le anda metiendo la palanca de velocidades a su carrera, supuestamente desde hace varios años. En fin, en realidad, hoy solo ha sido recordado a la fecha por las estupideces que dicen en ese canal y por la doble moral que manejan desde siempre. Por ejemplo, en una emisión del 8 de abril del 2016, la conductora Natalia Telles había sufrido de bullying y de acoso por parte del Negro Araiza y del Burro Van Rankin, pues se la andaban cabuleando, ya que a la morra se le veía todo y a la cínica le andaban diciendo que se la querían implantar. De hecho, hubo muchos episodios de esa índole, por ejemplo, cuando el gran padre Chinchachoma, Dios Karateca, Cinta Negra, primer Dan y maestro Jiu-Jitsu, o sea, el tío de todos ustedes, Alfredo Adame, le dijo "quítate perra" a Legarreta, en una emisión del 99, cuando simulaban viajar en auto en un sketch súper pedorrón. Eso le valió a Adame
para terminar apestado de ese programa y de Televisa, para que cada que le preguntaran por Legarreta, este siempre dijera que era una arpía. Por ejemplo, cuando Andrea se dejó del afeminado Eric Rubin, este güey dijo: ojalá pase por 50 más malos momentos de aquí a que se muera, y ojalá el día que se vaya se queme leña verde en el infierno. A mí no me conmueve, y a este cuate, a Eric Rubin, lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer. Pero eso es lo de menos, porque uno de los peores ridículos más bochornosos de este espacio basura se dio en 2016, cuando este par de agrios, o sea, el negro Araiza y Legarreta, se pusieron a dar clases entre comillas de economía, aunque realmente solo estaban leyendo un panfleto que desde las altas esferas de Televisa les dieron para que calmaran las aguas de las señoras de las casas, quienes, según ellos, estaban alteradas por la alza del dólar. Hay que recordar que Televisa puso como presidente a Peña Nieto y tenía que lavarle la cara a sus excrementadas, entre frases como: no porque suba el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía. Sin embargo, hay que recordar que 2 años antes este par de parásitos ya le habían hecho una entrevista a Peña en Los Pinos, diciendo después que esa entrevista no había sido pagada. ¡Ja! ¿Quién quieren engañar estos palurdos? En fin, ambos difundieron durante 2 días esa entrevista en el programa Hoy. Habían hablado sobre sus reformas estructurales, sin embargo, 2 años después, ambos leían este texto. Unos conocidos se acercaron conmigo para comentarme su preocupación por lo que está pasando con el precio del dólar. Y entonces también preguntaron si estos vaivenes afectarán la economía familiar, negrito. O sea, la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china. Obviamente. O sea, aunque este país está tan lejos, bueno, la verdad es que sí nos afecta, y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo, y sus productos se venden a casi todo el mundo, negrito. Por ejemplo, a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y también a nosotros. Luego, el hediondo del negro dijo: Sí, antes. Uno de sus efectos en México es que hoy el dólar cuesta un poco más que antes. Ya lo sentimos, ya lo vivimos todos, y eso genera muchas inquietudes. Luego Legarreta, en la ignorancia total de lo que estaba leyendo, dijo: Claro, no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. ¿Y quieren saber por qué? El negro contesta: Dímelo por favor. Luego, esta pasguata contestó: Nuestra economía vende productos a todo el mundo y se ha vuelto más competitiva. Entonces vende más barato a otros países y eso genera más empleos. Luego Araiza contesta: Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo, y también la familia. Que lo que pase con el dólar no tendrá impacto negativo en su economía. A ver, si tú estás comprando puras cosas importadas, pues es obvio que a ti te afecta el dólar. Legarreta contesta leyendo: Pues claro, ustedes se dieron cuenta que el año pasado disminuyeron los precios de algunos bienes y servicios de uso diario, como por ejemplo el teléfono, la electricidad y la gasolina. Luego, el apestoso del negro dijo: Claro que sí. Lo del dólar no afecta negativamente a nuestra economía familiar. Pero si no compras cosas gabachas, no tiene por qué subirte el dólar. Este par de mensos no sabían lo que estaban diciendo, y ante la funa en redes, Legarreta tuvo que salir a decir que eso no lo habían escrito ellos y que solo era una sección que les habían dado a leer. Ojo que en ese año, en el primer semestre, el dólar pasó de 17.24 a 18.86 pesos, para terminar el 30 de diciembre en 21.05 pesos, subiendo los casi 4 pesos en menos de un año. Hay que recordar que Peña recibió el dólar en 12.96 pesos cuando salió Calderón. O sea, 6 años después, el dólar subió poco menos de 10 pesos. Luego, estos abortos decían que no afectaba la economía cuando Estados Unidos es el principal socio comercial de los mexicanos. En fin,
solo ocupaban este espacio para engañar a la gente. Una basura de programa. Tal vez pronto hagamos un solo video para esta cochinada. Por cierto, en 2015, Raúl Araiza le fue infiel a su esposa Elba Ginón Jiménez. Y curiosamente Legarreta salió a defender al güey diciendo que era un tipo estupendo y tenía derecho a equivocarse y a ponerle el cuerno a su mujer. Sí, esto es lo que enseña esta porquería, pero eso sí, y en religiosos, pro vida. Una de las principales aberraciones de la gran ramera de la comunicación Televisa es por excelencia ese programa que tomó vuelo en los años 2000, época de la guerra de los talk shows, llenos de morbo, basura y violencia fingida. Este programa fue dirigido por Federico Wilkins, llamado Hasta en las mejores familias, competencia de cosas de la vida de TV Apesta, o el programa de Cristina con Cristina Saralegui. Bueno, este espacio lo conducía la afinada Carmen Salinas, pero que tuvo en su andar varias conductoras como Talina Fernández, Fernanda la alcohólica y violenta familiar, Chanik Berman, Carlos Bonavides, entre otros. La temática era muy sencilla: agarrarse a golpes después de temas bizarros y también burlarse de las clases sociales más bajas del país. Temas como el de mi hermano y mi abuelo son gays, el vato que era diablero en la central de abastos y que embarazó a 2 y andaba con otras 2. Un güey que se creía Drácula, otro que decía que era un ovni y que terminó como público en general. O que los hijos del marido vivan en la misma casa con su papá y con la otra. Vaya, toda una porquería de contenido. Es más, la caca de perro enfermo con parvovirus se ve más limpia que este contenido que se transmitió, hasta que la Secretaría de Gobernación del marihuano de Fox lo terminó retirando del aire. De hecho, hay que señalar que en el público que asistía a esta aberración, muchos eran actores. A veces iban vestidos de brujas, actores de la época de la mímica como Charles Chaplin, el ovni, un hombre lobo o personajes de algunos otros programas como Mujer Casos de la Vida Real. El punto es que tenían que estar allí haciendo relleno entre el público real que asistía. De hecho, a Carmen Salinas y a cualquier otro conductor le ayudaba una especie de jurado que opinaba sobre el caso y que abonaba a la violencia, llamado Los Metiches Implacables, Rudos y Técnicos. Eso generaba aún más morbo entre la sociedad que consumía este repugnante contenido, porque unos aventaban cizaña y los otros no. En fin, este programa que quería hacer mofa de las clases sociales más bajas, donde todo estaba mal guionizado, no fue hecho para hacer conciencia ni reflexión verdadera. En realidad tuvo tintes más oscuros y mórbidos, ya que en ese entonces Rocío Sánchez Azuara tenía los ratings de los talk shows, inclusive superando a Cristina Saralegui, quien a la postre ayudaría a Federico Wilkins para crear esta basura y así desbancarlo. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que al ser un programa extremadamente nefasto y caca, la gente se aburrió y se dio cuenta que la mayoría de esta cosa estaba guionizada y mal hecha. De hecho, gracias a la escoria que salía en ese programa, la SEGOV de ese entonces evitó que se siguieran produciendo este tipo de programas en general, acabando con el rating de Rocío, pero también con el de ellos. De hecho, el karma le cayó también a Cristina Saralegui, pues esta le terminó recriminando a Federico. Por su culpa, en México se habían terminado esta clase de contenidos vomitivos. Como dato, René Solorio, un güey que ya vive en Estados Unidos, era el que escribía estas porquerías. Tanto el Tigre y el Cuyo Azcárraga, junto al usurero Salinas Pliego, los tres se justificaban que la telebasura que siempre han producido es porque la gente le gusta ese contenido. Y uno de ellos era la estrella de los 80s y 90s llamado Mujer Casos de la Vida Irreal. Digo, real. El Tigre Azcárraga puso al amor de su vida en un espacio que tenía como objetivo educar a la sociedad, con casos fuera de la realidad en mayoría, y así justificar que no hacía tanta televisión para jodidos como él lo dijo en su momento. Pues hay que recordar que la idea principal de este programa era ayudar a las víctimas del terremoto de 1985, para luego desviarse y tergiversarse por completo. Desde 1986, Silvia Pinal fue la conductora de ese programa, dejando ese espacio en 2007. Los
sea, estuvo por más de 20 años maleducando a las audiencias con sus historias dramatizadas, que creaban una confusión en el colectivo y en quien pensaba que lo que veía en ese espacio era real. Según esas historias que se presentaban eran de supuestas cartas que llegaban de su audiencia y Televisa se encargaba de llevarlas a cabo. Al principio algunas temáticas parecían más reales, por ejemplo, casos de personas con algún traumatismo, algún mal genético o en su defecto personas que ya no volvieron a casa, personas que necesitaban tratamientos especiales. Sin embargo, también hubo casos muy turbios que iban desde el caldo de pollo hasta el trasiego de la caspita del diablo, santería, brujería y satanismo. Algunas abducciones de gente por malas personas. Por ejemplo, uno de los más perturbadores fue el caso llamado Un ángel sin luz o el niño del globo rojo. Incluso el capítulo creó histeria colectiva a tal grado de que muchas personas que vieron ese capítulo pidieron a la PGR que buscara a las víctimas e iniciara una carpeta de investigación, cosa que se hizo. Nunca se hallaron pruebas, pues el caso era ficticio. Según un supuesto niño de muy bajos recursos, fue sustraído cuando regresaba de la escuela. Al paso del tiempo lo encontraron en un cuarto oscuro sin ojos y con un globo rojo amarrado a una bolsa con mucho dinero. Otro fue el de la vendedora de caricias, La Llorona y los muertos, temática sobre una vendedora de caricias que fue rescatada por unos entes del más allá, o el de la quinceañera kamikaze, cual terminó colgándose como piñata de un árbol solo porque su papá la agarraba como pera de box. Pero lo peor es que en Televisa, a muchos de los actores que salían allí eran obligados a hacer cosas que no querían hacer, ni mucho menos a cierta edad. Además de que supuestamente a muchos los obligaban porque según era parte del show, y si querían llegar a ser famosos y lejos en sus carreras, tenían que comer caca si era necesario. El ejemplo fue el de Jessica Segura, quien a los 14 años tuvo que hacer escenas de cama en un capítulo donde ella se ligaba a un hombre mucho mayor y que era amigo de su papá. Ella comentó que hizo escenas en la cama y también le dio besos al actor, cosa que le impactó mucho por el tema de la inocencia. Textual en una entrevista dijo lo siguiente: me acuerdo que fuimos a comprar un café a Perisur, algo así, y me solté a llorar en la cafetería. Le dije, me da una servilleta, y no podía parar de llorar. Era mucho más fuerte. Me pongo a pensar, las escenas de cama, pero para mí no tenía significado. Pero un beso, que hasta las princesas se besan, sentí bien feo. Otro caso que también tocó temas sin saber de qué rayos estaban hablando fue un capítulo de 2003 llamado Amores Brujos. Era el caso de Jacinta y Elena, quienes se habían ido a vivir con la abuela de este. Pero la doña estaba tan obsesionada con su nieto que hizo brujería para que ambos se separaran. Uno de los más ojetes llamado Un extraño en la vida de Marcela, que trataba básicamente de un güey que se hace pasar por buena ondita. Se liga a la mamá dejada, pero este sujeto, además de gandalla, tiene sidral. Cuando la mamá no está, se apaña al chamaco. Este sí, era un papá cuyello. En fin, la lista es larga. El punto es que esta basura solo confundía a la gente. Creaba episodios solo por vender, los cuales estaban muy lejos de la realidad y de hacer alguna reflexión que valiera la pena. Dentro de muchos episodios predominó la violencia, el clasismo, el racismo y todo lo vil y repugnante habido y por haber. Pero Televisa lo vendía como un contenido altamente valorado por la enseñanza que según dejaba. Sin embargo, algunos aficionados a este cochambre opinan que este tipo de contenidos valían la pena porque así la sociedad se mantenía más despierta. Otros simplemente lo veían como una estrategia para volver más tontas a las masas. Este programa se hizo con dos fines muy lucrativos y no por nada le daba mucho rating a Televisa y cierta credibilidad entre un grueso de la población. De hecho, empezó en Televisa luego de que CNI Canal 40 pasara a manos del usurero Salinas Pliego a punta de pistola. Si no has visto este video, te lo dejaremos en la descripción. No obstante, en su regreso, El Mañanero terminó en un canal secundario llamado Foro TV, mismo que lo acogió en 2010, pero con un nuevo concepto que era primero enseñar carne de una modelo, a la que llamaban La Reata.
Esto con el objetivo de cautivar al público masculino, mientras el payaso se regocijaba aventándole el ojo y tocando carnita. Además, también hablaba de política. Hay que recordar que Víctor Trujillo, después del fallecimiento de su esposa, juró que ya no volvería a usar ese personaje de Broso. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta que es un tipo que se renta por dinero regresando al ruedo, con un buen contrato detrás. El punto es que Televisa le ofreció una buena lana para regresar, y después de que Peña se encumbrara, las audiencias se le andaban cayendo a la gran ramera. Por tanto, vieron en Broso un pequeño espacio para hacer un contrapeso en el gobierno que ellos mismos apoyaban. Por eso, desde 2010 hasta el 2019, Broso se volvió el ídolo de los chairos, que despreciaban a Peña y apoyaban a López Obrador. Hay que recordar que Televisa había movido bien sus piezas. Por un lado, en casi todos sus noticieros hicieron campaña política a favor del copetón. Concha Tóriga, Loret de Mola, entre otros, aplaudían los logros de ese gobierno, mientras que Broso era el único que lo atacaba entre comillas. Así tenía casi todas las audiencias viendo sus canales. No obstante, cuando AMLO llegó al poder, Broso se quitaría la máscara, pues solo duraría un año el programa de este payaso en Televisa. Pues un 29 de noviembre del 2019 simplemente dejó de estar al aire, ya que ocuparon a Broso para pegarle a López Obrador con muchas injurias y con una gran base de noticias falsas. Por tanto, las audiencias dejaron de escuchar y ver a este sujeto, que además también salía en W Radio. Ante la falta de audiencia, el mañanero terminó por caducar echándole la culpa del fracaso a López Obrador. Pues según Broso, lo había censurado, cosa que luego se desmintió. Pero, ¿por qué traemos este caso a esta selecta lista de programas basura? Muy sencillo, porque era un espacio de golpeteo político, de mentira y simulación, además de que sexualizaban a las mujeres, algo que estaba muy normalizado hace algunos ayeres. Un programa que se vendía al mejor postor y que terminó siendo una aberración más del canal de las estrellas. De hecho, para explicar mejor este tipo de contenido basura, sí necesitaríamos un video en solitario, ya que Víctor Trujillo, o Broso, como se hace llamar, es un tipo que siempre ha estado postrado ante el dinero, perdiendo toda credibilidad en sus dichos y en sus ladridos. Así es como esta selecta lista de contenido basura estuvo al aire en Televisa. Algunos programas se conservan, pero ya con muy poca audiencia. Otros terminaron en el abismo del olvido. Pero a pesar de ser contenidos altamente vomitivos, todos convergen en un solo punto, que fueron nefastos y tóxicos para las audiencias, que no generaron absolutamente nada de reflexión, ni mucho menos educaron bajo los principios éticos de la comunicación a las personas que veían minutos y minutos de pura porquería televisiva. Audiencias que poco a poco están dejando de consumir televisión y ocupan su tiempo en algo más importante y productivo: estar perdiendo el tiempo. Además, le han dejado de llenar los bolsillos a tipejos como el Cara de Cuyo o el usurero Salinas Pliego, dos sujetos responsables de la ignorancia de mucha gente que aún, ya muy rara vez, se postra en su televisor para ver qué hay en la gran ramera Televisa. Pero dime, ¿cuál de todos estos contenidos es el más asqueroso que existe? ¿Qué reflexión te deja la realidad de estas producciones? ¿Veías alguno de estos programas? ¿Tienes alguna anécdota sobre eso? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.